¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo y escuchando este video. Gracias a todos por estar con nosotros en nuestra plataforma digital equipate.live, donde seguimos trabajando y produciendo materiales, recursos para ustedes. Por favor, visiten nuestra página de internet equipate.live para que vean todo lo que estamos haciendo, música digital, recursos para la iglesia como estudios bíblicos, manuales como herramientas para la iglesia. En fin, estamos creando mucho material. Esperamos que nos puedan seguir apoyando, que sigan colaborando con nosotros. Gracias a los que han ofrendado, a los que han mandado alguna donación. Se los agradecemos mucho, hermanos, de corazón. Estamos juntos levantando este proyecto de equipate.live. Así es que vamos a nuestra plática del día de hoy. Estamos hablando acerca de las llaves del reino. Es el tema que hemos estado hablando. Empezamos la semana pasada con este hermoso tema. ¿Qué son las llaves del reino? ¿Cuáles son estas llaves que el Señor Jesús habló estando con sus discípulos, específicamente a Pedro? De eso estamos hablando. Si les parece, oramos. Damos gracias a Dios y empezamos nuestro tema de hoy. Padre, muchísimas gracias por este día. Gracias por cada persona, Señor, que se conecta. Gracias por cada persona que está lista y disponible, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, háblanos, abre nuestro entendimiento y permite que podamos entender cada uno de estos conceptos que son tan importantes para la vida del cristiano. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues nuestro tema principal, las llaves del reino, dice Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estamos hablando acerca de estas llaves que Jesús entregó de manera simbólica, ¿verdad? No son llaves físicas, son conceptos, son verdades que el Señor le entregó simbólicamente a Pedro, entendiendo que fueron puestas a disposición de la iglesia. No eran solamente para Pedro, eran por supuesto para la iglesia que estaba empezando a nacer apenas. Aunque Jesús no especificó a qué se refería con las llaves, como hemos visto a lo largo de las narraciones de los tiempos de la iglesia, podemos deducir que fueron todas las armas espirituales que Dios preparó para que la iglesia pudiera desarrollar la misión de conquistar al mundo para Cristo. Estas llaves no son para uso personal nuestro, no son para sacar ventaja a nosotros, no son para enriquecernos, no son para que nosotros seamos populares o famosos. Todo lo que el Señor nos dejó a través de los evangelios en su palabra y todos estos conceptos espirituales tienen el único propósito de que Jesucristo sea predicado hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de las llaves que el Señor nos ha dejado. Hablamos de la primera llave la semana pasada. Dijimos que es la palabra de Dios y que abre la puerta de la voz de Dios para nosotros. Ahora, la segunda llave que vamos a ver ahora se trata de la oración. Al igual que la semana pasada que hicimos 3 preguntas, ¿verdad? Con la palabra. Quiero que contestemos respecto a la oración también estas 3 preguntas. ¿Qué es la oración? ¿Qué es lo que abre la oración? Y en tercer lugar, ¿cómo se usa o cómo debemos de usar la oración? Vamos a entender estos conceptos. Primero, ¿qué es? ¿Qué es la oración? En términos generales, podemos decir que es nuestro medio de comunicación con Dios, ¿verdad? Así, de manera simple. La oración es la que nos ayuda a comunicarnos con Dios, es la que nos permite tener un canal de comunicación por Dios, por medio del Espíritu Santo, por supuesto. Antes de ver lo que abre esta puerta de la oración, hermanos, quiero que entendamos un poquito más acerca de lo que es. De lo que es la oración. Y para eso tenemos que ir un poquito a la historia bíblica. Vamos al libro de Génesis, al principio de la historia. Recordemos que el libro de Génesis, que significa origen, es el libro donde encontramos las semillas de todos los grandes temas de la Biblia, ¿verdad? Es el semillero de la Biblia. Así es que es un buen libro para entender y para poder encontrar una explicación un poquito más amplia acerca de lo que es la oración.
Vayan conmigo a Génesis capítulo 2, a partir del versículo 16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, seguramente morirás. Estos versículos, hermanos, reflejan la primera vez que Dios habla al hombre. Estos son las primeras palabras que tenemos registradas en la Biblia. Quizás antes hubo más, ¿verdad? Pero están registradas en la Biblia. Estas palabras son las primeras palabras que Dios le habla al hombre. Ahora, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo al hombre? ¿Lo saludó? Le dijo: oye, ¿ya viste qué bonito está el clima, Adán? ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta lo que te estoy dando? O le preguntó Dios: ¿qué tal, Adán? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Estás contento? ¿Estás tranquilo? La primera palabra que Dios le da al hombre fue un mandamiento, una orden. El primer registro en la Biblia de Dios hablando al ser humano es para darle un mandamiento que se componía de dos partes. Una parte que le iba a traer beneficios al hombre, le iba a traer la bendición de estar sobre toda la creación, de señorear, de ser el administrador principal general de toda la creación. Era un beneficio grandísimo. O sea, Adán no iba a necesitar nada. Adán tenía todo de parte de Dios. A Adán se le había entregado todo. Así es que en este primer mandamiento hay un beneficio muy grande para el hombre. Pero la otra parte de la orden ponía una restricción a su vida. De esta manera el hombre tenía que decidir: ¿voy por los beneficios de Dios o voy a violar la parte del mandamiento que Dios me dio? ¿Obedezco a Dios o me rebelo contra Él? ¿Se dan cuenta? El mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios a lo largo de toda la Biblia conllevan un beneficio para nosotros, pero también tienen implícita una responsabilidad de nosotros de parte de Dios. Depende de nosotros si decidimos obedecer o rebelarnos a Dios, ¿verdad? Ahora, vean bien el versículo 18 que sigue adelante. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí podemos pensar un poquito. ¿Adán le pidió en oración una esposa? ¿Adán le dijo a Dios que se sentía solo y desamparado? No nos perdamos, estamos hablando de la oración. Dios se anticipó a la necesidad de Adán aún antes de que el mismo Adán se lo pidiera. Estamos hablando de la oración. Estamos hablando de llave tan hermosa que el Señor nos dejó, que es la oración. ¿No les recuerda esto un poquito la declaración de Jesús cuando dijo en Mateo 6:32: porque los gentiles buscan todas estas cosas, qué comeremos y qué vestiremos y con qué nos vamos a saciar y de qué nos vamos a vestir y todo eso? Los gentiles buscan todas estas cosas, dice el Señor. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él ya sabía, y Él ya sabe por anticipado lo que necesitamos. Ahora, este versículo de Génesis 2:18, hermanos, es una semilla preciosa de esta tremenda declaración que nos sostiene hasta el día de hoy. Podemos decir que es la base de la oración, nuestra confianza y total dependencia de Dios, sabiendo que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Esa es la confianza que tengo en la oración. Ahora, veamos cuál fue la primera vez que vemos en la Biblia que el hombre le habla a Dios,
que el hombre se dirige a Dios. Más adelantito, Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz, ya estaba Eva con él, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras la primera vez que hablé contigo? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer, dijo la mujer: La serpiente fue la que me engañó primero a mí y entonces yo comí. Seguramente, hermanos, pasaron muchos años entre lo que Dios les dijo y este pasaje. Nosotros lo vemos en unos cuantos versículos, pero acuérdense que la vida de Adán fue de más de 900 años. Así es que yo creo que hay muchos años entre un pasaje y otro, ¿verdad? Pero en la Biblia nada es coincidencia y lo que está escrito precisamente porque lo tenemos que entender. En el primer diálogo que vemos del hombre hacia Dios, vemos lo que sería el diálogo de todo hombre y de toda mujer hasta nuestros días cada vez que escuchamos la voz de Dios. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Temor, vergüenza, escape. Vuelve a hablar Dios y la respuesta es: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eludir mi responsabilidad y buscar un culpable. Estuvimos orando mucho por un trabajo que Dios nos diera. Y Dios nos da el trabajo. Y de pronto dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de servir al Señor, dejamos de orar, dejamos de comprometernos. ¿Y qué decimos? El trabajo que tú me diste me quitó el tiempo para servirte ahora. Siempre vamos a tener una excusa, siempre vamos a tratar de eludir nuestra responsabilidad y de buscar un culpable. Los pastores todo el tiempo estamos solicitando la ayuda, el tiempo de gente que quiera colaborar en la obra de Dios. Y, sí, y es triste cuando muchas veces recibes por respuesta: no puedo. Estoy tan ocupado, estoy tan lleno de actividades, estoy tan lleno de cosas para afanarme, para poder ganar más dinero y para poder tener más cosas y para estar más endeudado y para no tener tiempo para nada más, que no puedo ayudarte. Eludir nuestra responsabilidad. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. El trabajo que me diste me quitó el tiempo. Los hijos que me diste me distraen tanto y no me dejan. La libertad que me diste en Cristo ahora me tiene tan contento y tan feliz que estoy disfrutando del mundo y no tengo tiempo para ti. Entonces Dios habla a la mujer. ¿Y cuál es la respuesta de la mujer? La serpiente me engañó y comí, asumiendo el papel de víctima. A partir de ahí, hermanos, se convierte en una constante en la historia bíblica. Llega este comportamiento a la iglesia y ha permeado hasta nuestros días. Dios habla al hombre, el hombre responde con miedo, le da vergüenza, escapa de la realidad, elude su responsabilidad y busca a la culpable. Y la mujer asume su papel de víctima indefensa. Abraham, Jacob, Lot, Moisés, David, Ananías y Zafira, y nosotros. La misma historia. ¿Cuántas veces nuestras oraciones, hermanos, han estado llenas de este tipo de expresiones? Señor, soy indigno de ti. Tengo miedo, Señor, haz algo. Yo tenía buenas intenciones, Señor, pero ella me forzó. Es que yo le creí, Señor, pensé que este sí era sincero, no como los otros. Y hasta nos atrevemos en ese tipo de oraciones a mencionar versículos, ¿verdad? Le recordamos al Señor Salmo 18:4: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron.
Lucas 15:19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Jueces 14:6, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas. Pretextos bíblicos hay para todo. Una oración así se oye impresionante, ¿no? Pero ¿qué es la oración para nosotros, hermanos? Muchas veces aún para el cristiano la oración se convierte en reclamos, en una serie de excusas, de peticiones, de justificaciones ante Dios por las cosas malas que hacemos. Escuchamos la voz de Dios, escuchamos sus mandamientos, escuchamos sus ordenanzas y respondemos con temores, con vergüenzas, declarando nuestra carnalidad, nuestras debilidades, queriéndonos justificar porque somos unos miserables humanos pecadores, culpamos a otros a ver si de pronto cae fuego del cielo y los consume. ¿Qué concepto tenemos, hermanos? ¿Qué concepto tenemos de lo que se supone debe de ser nuestra comunicación ante Dios? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración entonces? La oración es la manera en cómo nos comunicamos con Dios. Pero tenemos que entender, hermanos, que la oración no solamente es para quejarnos, no solamente es para justificarnos delante de Dios. Porque esta llave que Jesús le dio a la iglesia, abre cosas muy importantes. Abre cosas muy importantes. Vamos a ver en segundo lugar, ¿qué es lo que abre la llave de la oración? Si bien dijimos en el tema anterior que la llave de la palabra de Dios abre la puerta para escuchar nosotros la voz de Dios, la llave de la oración abre la puerta para llegar nosotros al oído de Dios. A lo largo de la historia bíblica vemos hombres y mujeres siguiendo el mismo patrón de comunicación con Dios que vemos en Adán y Eva desde el Génesis. Abraham quejándose. ¿Y qué nación voy a tener si ya estoy viejo, no tengo hijos y mi mujer también ya está vieja? Sara asumiendo su papel de víctima. Bueno, viejito, pues mira, pues como yo ya no puedo, ya estoy grande de edad, pues toma a mi sierva y por favor ten un hijo con mi sierva. Moisés hablando con Dios, Señor, yo ya no aguanto más a este pueblo, manda fuego y que los consuma toditos en este momento. David justificándose. Es que estaba yo en mi terraza y pues vi a la hermana que se estaba bañando allá abajo y como casualmente se había quedado viuda, pues dije, pobrecita, ¿verdad? Habrá que consolarla. Ananías y Zafira. Sí, Pedro, vendimos el terrenito en este precio, fíjate. Esto es lo que nos dieron por el terreno. Y Pedro truena contra ellos. ¿Por qué mienten al Espíritu Santo? ¿Por qué le mentimos constantemente al Espíritu Santo en nuestra oración? Así no se usa esta llave. No podemos usar la llave de la oración que Jesús nos dejó para tratar de justificarnos, para mentirle a Dios constantemente de lo que estamos haciendo. Jesús fue otra cosa. Jesús tomó entonces esta distorsionada comunicación de la humanidad con Dios y la convirtió en la llave que nos acerca al oído de Dios. Juan 11:42 dice, yo sabía que siempre, le dice Jesús al Señor, al Padre, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús cumple sus 30 años de edad más o menos, inicia su ministerio, se bautiza, va con Juan el Bautista al río Jordán y es bautizado ahí y sube del agua. Y después, dice Juan 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, dice el Evangelio de Lucas. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Hermanos, la oración toma otra dimensión con Jesús. La oración cambia. 40 días de estrecha comunión con el Espíritu Santo, con la certeza
de que Dios le escuchaba, de que el oído de Dios estaba abierto para él, y venció al diablo no una, sino 3 veces. A partir de ahí leemos constantemente en los evangelios acerca de los tiempos de oración de Jesús. Y ahí es donde tenemos que tener, hermanos, nuestra mirada cuando hablamos y cuando pensamos en la oración. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo usaba la llave Jesús para llegar al oído de Dios? Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. De madrugada se paraba el Señor Jesús a orar. Y no es que esté poniendo religiosamente un horario. A partir de hoy todo el mundo se para a las 4 de la mañana y se va a un lugar oscuro a orar. No se trata del entorno. Se trata de la actitud. Se trata de la necesidad que sentía Jesús de estar en un momento del día donde no estaba rodeado de gente, donde no estaba haciendo milagros, donde no le estaban asediando con preguntas, donde él podía estar quieto, tranquilo, sin que nadie lo molestara, teniendo comunión con su Padre. A la hora que tú puedas, en la mañana, a mediodía, en la madrugada, a medianoche, al atardecer, a la hora que tú puedas. Es la importancia de apartar un tiempo para poder tener comunión personal con el Señor. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Después de predicar, después de sanar, después de liberar a los endemoniados, se retiraba solo a recargar sus baterías espirituales. ¿No iba Jesús a quejarse? ¿No iba a justificarse de lo que salió mal? Iba a tener una comunión estrecha sabiendo que el oído de Dios estaba abierto para recibirle, para fortalecerle, para escucharle. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y al día siguiente escogió a sus 12 discípulos. Antes de tomar una decisión muy importante durante el ministerio terrenal de Jesús, la verdadera oración, la verdadera comunicación con el Padre era algo constante. Tenía que tomar una decisión. Había muchos discípulos alrededor de él, mucha gente que le seguía. Muchos seguramente el Señor veía sus habilidades, sus talentos, y veía el Señor su disposición. Pero el Señor le dijo que tenía que escoger a 12. El Padre le dijo que tenía que escoger a 12. Y se pasa toda una noche orando para tomar una decisión. Hermanos, ¿cuánto tiempo nosotros pasamos delante de la presencia de Dios cuando tenemos que tomar decisiones que van a afectar nuestra vida y de la vida de la gente a nuestro derredor? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? En genuina oración, en comunión con el Padre, tratando de escuchar la voz del Padre. La oración de Jesús era constante todo el tiempo. La oración de Jesús no era para pedir favores, no era para justificar errores, era para recibir fortaleza, poder y sabiduría, para enfrentarse cada día al imperio del pecado y de la muerte. Siempre la oración, escuchen bien esto, hermanos, siempre la oración era antes de ir a la guerra y después de regresar de la guerra. Siempre la oración es antes de enfrentarnos al mundo. Siempre la oración es antes de tomar decisiones. Siempre la oración es antes de que se nos venga un problema encima. ¿Por qué? Porque si oramos durante la guerra como nosotros lo hacemos,
Solamente cuando ya tenemos el agua hasta el cuello es cuando empezamos a gritar y empezamos a pedirle oración a todo mundo y que todo mundo se una en una cadena de oración, porque ya tengo el agua hasta acá y me estoy ahogando con los problemas, con la enfermedad, con el dolor, con la angustia. Pero todo el tiempo que estuvimos bien, hermanos, no aprovechamos para orar, no aprovechamos para fortalecernos, no aprovechamos para tener comunión con el Padre, para escuchar la voz del Padre y para saber qué es lo que Dios quería de nosotros. Y cuando viene el tiempo de la prueba, nos agarra totalmente débiles y nos agarra totalmente fuera de lugar. Jesús oraba antes de la guerra espiritual y después de regresar de la guerra espiritual para recargarse otra vez. Tenemos que hacerlo así, hermanos. Tenemos que hacerlo así. No podemos hacerlo de manera equivocada. Y podríamos hablar también de lo mismo que pasa con el ayuno, ¿verdad? Convocamos ayuno cuando tenemos el agua hasta el cuello para ver si le torcemos el brazo a Dios. Y nos oye y en una de esas nos contesta. No, el ayuno no es para eso. La oración junto con el ayuno es para fortalecer mi vida espiritual. No para torcerle el brazo a Dios. No para manipular a Dios. No para hacer un sacrificio. Mira, Dios, cómo estoy aquí muriéndome de hambre. A ver si ya me haces caso y me contestas. No. El ayuno y la oración no es así. No funciona así. La oración, el ayuno son para fortalecernos espiritualmente, para buscar la presencia de Dios, para ser sensibles a la voz de Dios, para escuchar con calma la voz de Dios. Para eso sirven la oración y el ayuno. Tan impresionante era la forma de orar de Jesús, que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y entonces nos encontramos esta maravillosa oración que conocemos como el Padre Nuestro. Los discípulos sabían orar, por supuesto que sí, crecieron, todos eran judíos, crecieron en la sinagoga. Todos los días iban a la oración a las 3 de la tarde, todos los días. Desde chiquitos iban a la oración. Y el sábado iban a la sinagoga y había oración. Pero cuando vieron orar a Jesús, dijeron: esto es totalmente diferente a lo que nos han enseñado dentro de nuestra religión. Cuando oyeron orar a Jesús, vieron que había una llave muy importante que ellos la tenían que tener para poder abrir el reino de los cielos. En esta oración de Jesús, que llamamos el Padre Nuestro, ya no se ven rastros de la primera comunicación del hombre con Dios. Ya no hay temor, ya no hay vergüenza, ya no hay escapes, no hay autojustificaciones, ya no hay rol de víctimas aquí. Aquí lo que vemos en esta oración de Mateo capítulo 6 es adoración, reconocimiento, aceptación, perdón, dependencia y protección. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se imaginan que Adán hubiera orado así? En la primera comunicación, ahí en el huerto del Edén, en lugar de decir: ay, Señor, aquí estoy escondido porque tuve vergüenza, porque estaba yo sin ropa y mejor me escondí. Jesús nos presenta la correcta dimensión de la oración. Primero, adoración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Glorificación, exaltación, aceptación, reconocimiento, humildad. Despojándome de mi humanidad. Esa es la oración. Esta es la oración que Jesús vino a enseñar. Esto es, hermanos, la llave de la verdadera oración que abre el acceso
al oído de Dios. Una comunicación sencilla, limpia, sincera con Dios, sabiendo de antemano que el Padre sabe todas las cosas, sabe de todo lo que tenemos necesidad. Pero tenemos que aprender a usar esta llave. ¿Cómo se usa? Tercera pregunta. La primera pregunta, ¿qué es la oración? La segunda pregunta, ¿qué es lo que abre el oído de Dios? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo la usamos? ¿Se acuerdan que en la plática anterior les dije que a veces hay algunas llaves que usamos que tienen sus truquitos para que funcionen? Bueno, pues la llave de la oración debemos de saber usarla para que pueda abrirnos la puerta para poder llegar al oído de Dios. Jesús nos dejó instrucciones de cómo usarla en este mismo capítulo 6 de Mateo. Dice el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Su recompensa es que la gente diga, uy, cómo ora el hermano. Uy, qué oración. Esa es su recompensa. Esa es su recompensa. Pero nosotros no buscamos esa recompensa. Ni siquiera estamos buscando una recompensa. Estamos buscando abrir la puerta que nos conduce al oído de Dios. La oración no es un acto de presunción, de exhibirnos ante otros para que sepan que estamos orando. No tiene que haber arrogancia, no tenemos que buscar algún tipo de reconocimiento. El versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Clic, clic, clic. La oración es intimidad personal con Dios. Oramos juntos en la iglesia, por supuesto, eso es excelente, muy bueno. Oramos con nuestras familias, también es muy importante y muy necesario. Oramos con nuestra esposa, con nuestro esposo, también tiene su lugar, muy importante. Pero la mejor oración y el mejor tiempo que podemos tener para abrir la puerta del oído de Dios, hermanos, es cuando estamos solos, en secreto con Dios, donde nadie nos ve, donde nadie está viendo si lo hacemos bien o lo hacemos mal, donde solamente estamos Dios y yo, donde yo estoy depositando mi confianza en Él y reconociendo que Él tiene cuidado de mí. Versículo 7, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mucha gente no sabe cómo orar, hermanos. Y empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y a repetir y a repetir y a repetir. Y oh, amantísimo Padre Celestial, omnipotente y todopoderoso Dios, que cubre, Señor, la tierra. Y empezamos a echar unos rollos, Abre tu corazón. Abre tu corazón. Deja que de tu corazón brote adoración. Que brote reconocimiento auténtico, genuino de lo que sabes de Dios. Y empieza a tener comunicación, a pedir esa fortaleza. La oración, hermanos, no es lo que decimos o lo que deseamos. La oración es lo que creemos respecto a Dios. Es la certeza de la fe que hay en nuestro espíritu. No es un asunto de emociones, es un asunto de convicciones. Versículo 8.
No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Como dije al principio, Adán no pidió una esposa, pero dijo Jehová Dios, no es bueno que Adán esté solo. Antes de pedir, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Tenemos que orar por nuestras necesidades? Por supuesto que sí. La Biblia, la palabra de Dios, nos invita a que oremos por nuestras necesidades, a que echemos sobre el Señor toda nuestra ansiedad y que depositemos todas nuestras cargas sobre Él. ¿Tenemos que interceder unos por otros en la iglesia? Por supuesto que sí. Tenemos que hacerlo, pero no con angustia, hermanos, sino con plena certidumbre de fe, de que sabemos que nuestro Dios nos escucha, sabiendo que Dios está con nosotros y sabiendo que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. No tengo que estarle recordando a Dios lo que necesito nada más. Necesito convencerme yo de que todo lo que en su palabra Él ha prometido, yo soy su hijo y el Señor me lo ha dado y el Señor me ha dicho que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y en esa confianza, en esa certidumbre de fe es que yo empiezo a orar y a clamar al Señor y a fortalecer mi vida. Y me fortalezco repitiendo su palabra y sus promesas y repitiendo todos esos versículos que vienen a mi mente, que me hablan de la seguridad que tengo en el Señor. Hay oraciones en la Biblia muy especiales, hermosas oraciones que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, la oración de Nehemías, la oración de Daniel, la oración intercesora de Jesús, por supuesto, la pequeñita oración de Jabes. En todas estas narraciones bíblicas, hermanos, vemos varios aspectos que son muy similares. Por ejemplo, estas oraciones fueron siempre el inicio de un mover poderoso de Dios en la tierra en ese momento en particular de la historia. Estas oraciones y muchas otras más fueron la piedra de salida, la llave que abrió un mover tremendo de Dios en ese momento específico de la historia. Se dieron en momentos de una fuerte crisis espiritual en medio del pueblo. Nehemías veía su ciudad destruida, veía que estaba arrasada la ciudad de Jerusalén y Nehemías empezó a orar. Jabes estaba en el tiempo de la conquista de Canaán y él quería expandir sus tierras. Daniel veía la repatriación futura de su pueblo. Jesús estaba a punto de ser crucificado por toda la humanidad cuando se dan estas oraciones tan poderosas que tenemos en la Biblia. Algo muy fuerte iba a suceder después de estas oraciones. Pero también entendemos, hermanos, que estos hombres no era la primera vez que oraban. Eran hombres que tenían una profunda convicción, una certeza increíble de que por medio de la oración podrían tener acceso al oído de Dios. Y oró Jabes y lo bendijo Dios. Y oró Nehemías y la ciudad de Jerusalén fue reedificada en sus muros. Y oró Daniel y vino volando con presteza el ángel Gabriel a traerle la interpretación que necesitaba. Y oró Jesús y nosotros fuimos alcanzados por su gracia y arrancados de la muerte eterna. Pero estos hombres, antes de usar esta poderosa llave del reino de Dios, se humillaron delante de Dios. Se humillaron delante de Dios. Fueron sensibles a la necesidad de un pueblo. Nehemías se puso triste, estuvo llorando, estuvo acongojado a tal grado que el rey le tuvo que decir: ¿qué te pasa, Nehemías? Porque no estás bien. Tenía angustia por su ciudad que estaba destruida. Daniel estuvo 21 días prácticamente en agonía a la orilla del río, tratando de entender, orando al Señor qué era lo que le estaba revelando. Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní y dice la Escritura que su sudor eran como gotas de sangre. Hermanos, esta es la intensidad de la oración que abre la puerta del oído de Dios
para un mover de su Espíritu Santo. Estos hombres vieron la necesidad, fueron sensibles a la necesidad de un pueblo. Ellos no oraron por ellos. Ellos no estaban orando por sentirse bien. Ellos no estaban orando por bienes materiales. Ellos no estaban orando por trabajo. Ellos no estaban orando para que el Señor les diera algo a ellos. Ellos sentían la carga de su pueblo. Sentían la necesidad de que Dios hiciera algo a favor de su pueblo. Se humillaron delante de Dios. Vieron las consecuencias, vieron el sufrimiento que causaba el pecado y estuvieron dispuestos a pagar un precio aún a costa de sus propias vidas. David dijo en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando entres en un tiempo de oración, recuerda que vas a abrir una puerta muy especial. Dios te va a oír. Dios te va a oír. Así es que tienes que antes que entrar a ese tiempo especial, antes de que vayas a ese tiempo de oración, prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Medita primero en la palabra de Dios. Toma un tiempo para adorar a Dios, para exaltarle, para reconocerle, para elevar tu alma en adoración a Dios. Y entonces, cuando estés listo, cuando tu espíritu esté listo, cuando estés calmado, cuando estés tranquilo, no hay ruido, no hay nadie alrededor, no hay nada que te distraiga, entonces toma tu llave y abre la puerta para que Dios te escuche. No podemos dejar de orar, hermanos, por una visitación. No podemos dejar de orar porque Dios visite con su Espíritu Santo a nuestra generación. No podemos dejar de orar por las nuevas generaciones que vienen. No podemos dejar de orar por las generaciones que nos están dejando, porque también son importantes. A veces pensamos solamente en los nuevos que vienen, pero ¿y los que están antes de nosotros, que todavía están entre nosotros, también necesitan ser atendidos, también necesitan ser servidos, también necesitan ser ministrados? La generación de antes de mí, mi generación y la generación que viene. Tenemos que tener cubiertas las tres generaciones. Y tenemos que orar y tenemos que entrar para que el Señor empiece a visitar, que el Señor empiece a ministrar, que el Señor empiece a derramar de su Espíritu. No dejemos de orar por esas generaciones, por nuestros ancianos, por nosotros, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. No los demos por perdidos. No dejemos de orar por nuestra ciudad. No dejemos de orar por las cosas que están pasando políticamente en medio de nosotros. No dejemos de orar por nuestras comunidades. En medio de un mundo que se debate entre la violencia, entre la política, entre los cambios sociales, no dejemos de orar por ellos. Dejemos la oración egoísta que se centra solamente en mis necesidades, en mis problemas, en mis deseos. Y abramos la puerta verdadera de la oración que nos enseñó Jesús. Para orar, como decía Pablo, para que se abran puertas a fin de que el Evangelio de Dios sea predicado. Tenemos que seguir orando de esa manera, hermanos. Tenemos que seguir buscando a Dios y clamando desde lo profundo de nuestro interior. Y allí vamos a estar, clic, clic y clic, clic. Y un día, clic, la puerta se va a abrir. Y esa puerta podremos entrar
y podemos ver cómo Dios inclina su oído. Y prepárate, porque cuando Dios escucha, entonces responde. Y cuando Dios responde, nosotros tenemos que estar listos para actuar. Si vas a abrir la llave del oído de Dios, prepárate, porque Dios va a responder. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta hermosa puerta que nos has dejado. Gracias por la oración. Señor, necesitamos aprender a orar como tus discípulos le dijeron al Maestro: enséñanos a orar. Enséñanos a despojarnos de nuestro egoísmo. Enséñanos a despojarnos de nuestros temores, de nuestra vergüenza, de nuestra manipulación. Enséñanos, Señor, a despojarnos de eludir nuestras responsabilidades. Y enséñanos a orar, Señor, con un corazón ferviente, Señor, cimentado en tu palabra, con una profunda convicción. Y enséñanos a orar, Señor, para que tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Para que tu voluntad, Señor, se establezca, para que tu reino se establezca, para que se abran puertas, Señor, para la predicación del evangelio en muchos lugares. Señor, enséñanos a orar para que el poder de tu Espíritu Santo sea desatado, Señor, sobre nuestra nación, sobre nuestros pueblos, sobre nuestra comunidad. Enséñanos a orar de tal manera, Señor, de tal manera que nuestro espíritu se contriste dentro de nosotros, Señor, entendiendo que tú eres todopoderoso y nosotros, Señor, solamente somos instrumentos en tus manos. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a usar esta llave de manera poderosa. Y cuando inclines tu oído, Señor, y cuando nos escuches, entonces tú me responderás. Entonces tú nos responderás y nos harás escuchar gracia y misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por esta hermosa llave. Por esta hermosa llave que es la oración. Enséñanos a usarla. Enséñanos a abrir esa puerta tan hermosa, Padre, para que inclines tu oído hacia nosotros. Gracias, Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Por favor, escuchen nuevamente esta plática y repasen estos conceptos. Nuestra nación lo necesita. Nuestro pueblo lo necesita. Necesitamos activar esta llave. Gracias a todos, hermanos. Gracias por seguir siendo parte de este esfuerzo, de esta plataforma digital, hermanos. Que el Señor les bendiga, que esté con ustedes. Ayúdenos a difundir la palabra de Dios. Y muchas gracias a todos, hermanos, por sus contribuciones, por su ayuda, por su oración, por sus palabras de ánimo. Gracias a todos. Gracias. Pueden dejar comentarios aquí mismo, aquí abajito en el canal. Pueden dejar sus comentarios y con mucho gusto los responderemos. Que el Señor les bendiga. Y si el Señor permite, próximamente hablamos de la tercera llave. La tercera llave que nos dejó Jesús, que es la llave del perdón. Hasta entonces, Dios les bendiga.